Bien, comenzamos la segunda parte de esta jornada del séptimo coloquio con la conferencia que nos impartirá el profesor Julián Chávez Palacio, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Bueno, Julián también es uno de los de la casa, con lo cual, bueno, conocido por todos, no me voy a extender mucho en su presentación, es uno de los grandes expertos en estos temas, ha trabajado muchísimo en temas de franquismo, de república, y por citarle solo pues algunas de sus últimas publicaciones, pues por ejemplo, pues del 2007 tiene el libro de la justicia militar franquista, radiografía de los consejos de guerra, el 2018, mecanismos de control social y político en el primer franquismo, del 2019, José Giral Pereira, su vida y su tiempo en la España del siglo XX, y su última publicación, Historia del maquis, el largo camino hacia la libertad. Algún día me explicarás cómo puedes escribir con esa profusión y tan seguido, que es digno de ver, y buenos libros, por cierto. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por aceptar esta invitación y bueno, su conferencia se titula El exilio de 1939 y la restauración de la República en España, de la esperanza a la decepción. Cuando quieras, Julián. Muy amable, Carmen, en tu presentación, como siempre. La verdad, yo me siento muy a gusto, es como si estuviera en mi casa. Sinceramente, aquí estoy viendo aquí dos doctores ya, que hemos estado en su tribunal, directores de tesis y sobre todo también al coordinador de los coloquios y al secretario de Estado, a Encarna, a Paco, en fin, amigos en definitiva, que dedicamos eso, precisamente dedicar nuestro tiempo a este tema, a analizar pues las consecuencias de la guerra de España, el exilio, el franquismo y la huella indeleble que dejó en nuestro país, la verdad, porque más allá de todo lo que podamos hacer, las observaciones tan interesantes que haya dicho la ponente que me ha precedido, pues yo creo que tratamos de recuperar un tiempo histórico que con su luz y con sus sombras, pues lo tiene que conocer, y lo tiene que conocer porque aquí en España estamos viviendo sociológicamente una situación un tanto convulsa, y lo digo en estos términos, y yo creo que los historiadores, en nuestro caso, evidentemente también otros especialistas, tenemos el compromiso de enseñar historia, y enseñar historia precisamente a la juventud, porque da la impresión, y los últimos informes y estadísticas que estamos manejando, de que van por unos derroteros preocupantes. Y yo creo que en buena parte es porque no conocen esto que estamos dando a conocer modestamente en este último coloquio y en los anteriores. Es decir, lo mucho que nos ha costado en nuestro país hasta conseguir un sistema de libertades. Se olvida rápido, pero aquí son los prolegómenos. Hemos estado hablando en plena guerra de España y, por supuesto, en el mismo exilio. ¿Qué decir de lo mucho que tuvieron que batallar, que luchar para imponer un sistema de libertades que fue truncado por un golpe de Estado fallido que degeneró en una guerra, ¿no? Pero más allá de eso, ciertamente tenemos el compromiso ético y profesional de dar a conocer esto con trabajos contrastados y que verdaderamente puedan servir al menos para que nuestros jóvenes los lean, lo conozcan. Y más allá de eso, y en ese sentido reconozco el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en divulgar, en recuperar todas las fosas comunes que todavía están desperdigadas por todo lo ancho y largo de nuestro país, de publicar, en definitiva, de que no podemos ser ajenos a nuestro pasado. Y nuestro pasado es esto que estamos enseñando aquí, hoy. Pero también lo que hicimos en Valladolid y en Cáceres, ¿no, Leandro? Y en tantos y tantos sitios. Ese es nuestro compromiso. Se entienda o no, ciertamente ya es cada cual. Pero perdón que reitere tanto estas cuestiones, pero por lo menos que seamos conscientes de la importancia de lo que estamos tratando, ¿eh? Igual que recuperar legados, como por ejemplo está haciendo la Fundación de Niceto Alcalá Zamora. Todas esas cuestiones es sumar, desde mi modesto punto de vista.
Y por eso yo creo que es muy importante, por lo menos, ponderarlo y aclarar lo posible. Y en mi caso, pues lo que les quiero exponer hoy es un retazo del exilio. Un retazo, una parte del exilio. El exilio es muy amplio, ya se ha dicho anteriormente. Tiene muchas aristas, muchas variables con las cuales abordar, pero desde mi modesto punto de vista, yo creo que nos tenemos que enforzar primero en investigar cuestiones que no se han trabajado. Porque hacer refritos, en fin, eso a lo mejor para premios nacionales puede venir muy bien y quedar muy bien, pero por favor que aportemos, que hay mucho que trabajar, que los archivos están ahí, que los anaqueles tienen mucha documentación y más que se está incorporando. Mucho, se está digitalizando, todo el mundo tiene acceso. Por eso, a veces, pues uno se sonroja por ciertas cuestiones que ve, porque verdaderamente entiendo que la historia hay que darla a conocer, pero a ser posible con fundamento. Y no se trata de ir creando cuestiones, sino que al menos se añadan fundamentos y especialmente estudios suficientemente contrastados. En mi caso, como digo, voy a hablarle de un retazo del exilio. ¿Cuál? Pues el intento de restauración de la República en 1945-46. Pueden decir, bueno, si la República existía, claro, desde 1931. Pero con el final de la guerra estaba en el exilio. E incluso el gobierno de Juan Negrín, que era presidente del gobierno desde 1937, pues era un gobierno que ya no estaba en funciones. Lo único que había era la Diputación Permanente de las Cortes. Eso era, digamos, el órgano legítimo del exilio español. Pero más allá de eso, no había, por ejemplo, jefe de Estado de la República en el exilio, no había un presidente del gobierno consensuado y aprobado, etcétera, etcétera. Pues este proceso se va a iniciar en 1945 y se inicia en esta vorágine. Este cuadro que les muestro, pues yo creo que sencillamente lo ha dicho antes Fernando y yo creo que Lucía también, de que este fue el mayor éxodo de la historia de España. Fue un desgarro, esto fue tremendo. Pero muchas veces nos quedamos en los números, ese 500.000 de españoles, que no, eso es importante, pero es que se fueron las generaciones más preparadas, las más formadas, los cuadros técnicos de la administración y también los licenciados y profesionales más abiertos al mundo, más democráticos y más formados. Eso lo perdimos y eso son generaciones que nos ha costado y nos está costando mucho, mucho en recuperar. Pero esto hay que decirlo con letras mayúsculas, porque muchas veces la frialdad del dato dice, caramba, ¿cuántos salieron? Después hubo procesos de regreso, etcétera, etcétera, pero realmente lo más lacerante, desde mi modesto punto de vista, es lo que se fue, que era lo más granado de la sociedad española en esos momentos. Los que podían instruir a jóvenes en lo que eran conceptos nuevos que ya se estaban acuñando en España, que sin embargo los perdimos, como ustedes saben, durante 40 años vivimos en las tinieblas porque esos conceptos que acuñaron esos republicanos que tuvieron que salir y que tanto defendieron, desde las misiones pedagógicas a la Junta Española de Liberación, etcétera, en fin, la Junta de Estudios, no de Liberación, la Junta de Estudios, etcétera, etcétera, pues realmente eso se perdió en el tiempo y no se ha vuelto a recuperar, creo yo, que hasta la actualidad, en que verdaderamente se han hecho esfuerzos por darlo a conocer. Y un proceso en el cual, pues, hay que destacar en este sentido, pues, una figura. Estoy hablando del primer gobierno del exilio, como fue José Giral. A él, en buena parte, pues le debo esta conferencia que voy a dar a ustedes y posterior publicación, también un libro, lo ha dicho muy bien Carmen, e incluso un texto que prácticamente está ya acuñado sobre esta temática. ¿Por qué les voy directamente al personaje? Porque Giral, yo creo que acuñaba, pues el personaje republicano por excelencia, como era Manuel Azaña, como era Niceto Alcalá Zamora, como era Diego Martínez Barrio, porque eran personas que dieron lo mejor de sí mismos con el fin de consolidar el régimen republicano en nuestro país. Cada cual a su forma. Era catedrático en Salamanca primero, después en Madrid, farmacéutico, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, era amigo de don Manuel Azaña. Él lo metió en la masonería. Él lo era desde 1926, Azaña desde 1930. Posteriormente, cuando Azaña le llamó y le dijo, tienes que ser el presidente del gobierno de España en aquel angustioso 19 de julio de 1936, cuando se lo había ofrecido, por ejemplo, a don Diego Martínez Barrio, como muy bien destaca
Leandro en su reciente libro, la reciente edición, que yo recomiendo, pues realmente don Diego dijo que no, que realmente con esos mimbres no podía asumirlo. Fue más compleja la respuesta, pero ciertamente no, y en su caso no podía dejar a su amigo. Además lo dijo, yo te metí en política, y Azaña se lo reprochó, pero por favor ahora no me dejes, y estuvo al frente del gobierno del 19 de julio de 1936 hasta el 4 de agosto. Desde entonces no dejó de ser ministro de la República, hasta que marchó con Azaña, por supuesto, en febrero de 1939 al exilio en Francia. ¿Y por qué indico al personaje? Pues porque fue el primer presidente del gobierno de la República en el exilio en 1945. Y en buena parte los datos que le voy a dar proceden de su archivo personal, que también, en un acto de ecuanimidad de su familia, ha tenido a bien cederlo al Estado español. Para todos ustedes que estén interesados en el tema, está depositado en el Archivo Histórico Nacional. ¿Y cuál era el panorama antes de llegar a ese gobierno? Pues, desgraciadamente, la República heredó los vicios inveterados que había tenido durante la guerra. ¿Por qué? Pues porque si algo, sobre todo en la guerra, estuvo presente en las formaciones políticas republicanas fue la desunión, la falta de entendimiento. Y así marcharon al exilio. No había manera de que verdaderamente se llegara a algún acuerdo. Después también favoreció en el exilio la dispersión geográfica, unos en África, otros en Europa, otros en América. En fin, que era muy difícil verdaderamente pues tratar de articular un sentido de Estado en el exilio. Se dieron pasos. Por ejemplo, en 1943 se creó la Junta Española de Liberación, ahora sí lo digo, la Junta Española de Liberación, en 1943, apadrinada precisamente por Indalecio Prieto, líder de los socialistas en el exilio. La GEL era un prototipo de lo que debía ser una organización que pudiera negociar con estados extranjeros, concretamente con las potencias internacionales, con vistas a buscar una solución al pleito español. Pero el problema de la GEL era que no incluía ni a los comunistas ni a los anarquistas y que firmemente, decía la Junta, ellos no pasaban por más negociación que por la restauración de la República en España. Insisto, 1943. Posteriormente, en 1944, se creó otra asociación, en este caso fue la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Y aquí sí, aquí entraron los anarquistas. Y además era más flexible. Nosotros queremos restaurar en España la República, si acabamos con el dictador, pero estamos situados para poder negociar con los monárquicos. Es decir, se abría una vía de negociación en el supuesto caso de que en nuestro país pudiera ser derrocado el sistema franquista. Esos, digamos, son los precedentes de lo que sería la organización republicana en el exilio. ¿Qué ocurre? Que, claro, el contexto internacional influía mucho. Desde 1943, pues la evolución de la Segunda Guerra Mundial mostró pues una tendencia diferente a la anterior. Las potencias del eje se veían por primera vez cuestionadas, Hitler había fracasado en Rusia, los norteamericanos se adentraban ya en Italia y, sobre todo, se apreciaba un cambio de rumbo que era todo un acicate para que en el exilio se vivieran expectativas de cambio, de que por primera vez desde 1939 las potencias del eje que habían apoyado al dictador desde el 25 de julio de 1936, llámese Italia, llámese Alemania, por primera vez eran cuestionadas y que previsiblemente podían ser derrotadas. Y no olvidemos, habían ayudado a Franco. Por lo tanto, en ese contexto internacional, pues se decidió un paso más. Está muy bien la Junta Española de Liberación, muy bien la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, pero hay que dar un paso más y, sobre todo, con mayor consolidación. Y esto fue, primero, reunir a las Cortes. Fue una iniciativa de Diego Martínez Barrio, a la sazón era presidente provisional de la República, desde que Manuel Azaña, el 27 de febrero, presentó la renuncia como jefe de Estado. Era provisional. Digo, vamos a tratar de reunirnos. ¿Y dónde? Pues indudablemente en México. Digo en México con letras mayúsculas porque fue el país de acogida. Desde un primer momento y donde verdaderamente existía una sensibilidad a apoyar los proyectos españoles.
republicanos. Y en esa coyuntura, ¿cuál era el problema? Pues lo he dicho al inicio de mi intervención. Por un lado, la Diputación Permanente, es decir, las dos legitimidades que tenía la República. Por un lado, la Diputación Permanente como suprema representación de la soberanía nacional, que estaba, en este caso, representada por las Cortes. Y, en segundo lugar, el gobierno presidido por Juan Negrín, que lo presidía desde 1937. Ese gobierno era inexistente, había quedado inhabilitado legalmente y lo que verdaderamente importaba en este sentido, es decir, lo que tenía fuerza institucional, era la Diputación Permanente. Pues bien, ante esa situación, insisto, se convocan las Cortes republicanas, unas Cortes que van a ser cuestionadas desde un primer momento, y especialmente por un hombre que se han dedicado estudios, pero que en buena parte carecen, desde mi modesta opinión, pues sobre todo de datos contrastados, como era Indalecio Prieto. Indalecio Prieto le cabía el Estado en la cabeza, o al menos en la expresión, y perdóneme, tan castellana en ese sentido. Pasaba como a Manuel Azaña, un hombre institucional que conocía todos los mimbres de funcionamiento del gobierno, de las Cortes, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues Indalecio puso un hándicap y dijo, esas Cortes realmente pueden ser ilegales. ¿Por qué? Porque no van a tener representación. Es decir, tenían que tener 100 diputados presentes. Solamente concurrieron, solamente 72. Si no se llegara al quórum, esa cita era ilegal. Y, de hecho, Diego Martínez Barrio le dio la razón. Solamente acudieron en aquel enero de 1945 72 diputados. Y se entendió que no llegara a 100, evidentemente esas Cortes no podían prosperar. Y el mismo Diego Martínez Barrio, pues, las eliminó. Pero, claro, quedaba el pozo. Y ese pozo, pues, tenía que obedecer y dar respuesta a la coyuntura internacional que les he dicho anteriormente. Y especialmente a dos llamamientos internacionales. Había concluido la Segunda Guerra Mundial y, en primer lugar, el 25 de abril de 1945, para ir poniendo la Carta de las Naciones a punto, se había creado la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pues se reunieron lo que se llama como la Conferencia de San Francisco. A ella asistieron representantes de la GEL, Indalecio Prieto y también Álvaro de Albornoz, y entregaron un memorándum en esas Cortes en las cuales se le mostraba a los asistentes, ojo, prácticamente buena parte de lo más representativo internacionalmente hablando, en San Francisco, pues de los antecedentes y posterior desarrollo de la dictadura franquista. El memorándum se leyó y tuvo su importancia. Pero lo más significativo, como os decía anteriormente, sobre todo mostrando una vez más el apoyo a la República por parte de México, fue la conocida como Moción Quintanilla, porque fue el representante de México que la presentó en la Conferencia de San Francisco. Y en esa Moción Quintanilla, pues se denunciaba lo siguiente: el régimen totalitario que hubiese implantado con la ayuda de fuerzas militares de países que han luchado contra Naciones Unidas no pueden ser miembros de la ONU. Una declaración de rechazo, por si alguna duda, por si realmente alguno puede decir, bueno, ¿y por qué el franquismo no puede estar representando en la ONU? Por esa moción, de alguna manera, trataba de coartar toda iniciativa en ese sentido. Y es más, otro representante de México, el delegado Roberto Córdoba, no tuvo reparos en afirmar contundentemente su discurso: la España democrática es nuestra causa. Añadía más texto, pero obviamente por no retrasar mucho mi intervención no se lo leo. Y esa era la posición mexicana, pero es que posteriormente, entre julio y agosto de 1945, se celebró la conferencia de Potsdam. Y en esa conferencia ya no eran los mexicanos, que no, realmente su representación ahí era minoritaria, sino que fueron los mismos rusos, hoy tan de actualidad, concretamente por Stalin, quien dijo claramente, sobre todo tratando de convencer a las grandes potencias que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que había que apoyar sobre todo a la República Española y sobre todo también no apoyar en ningún momento el ingreso del franquismo, es decir, del régimen de Franco en la Organización de Naciones Unidas. Eran posicionamientos internacionales de reconocimiento a la República y sobre todo de rechazo a Franco.
Esto era una novedad. Pues bien, era un contexto que había que aprovechar. Y de nuevo, Diego Martínez Barrio es el que toma la iniciativa como presidente provisional y vuelve a convocar las Cortes, en este caso en agosto de 1945. De nuevo en México, pero con una novedad. Juan Negrín se ha desplazado de Europa, concretamente desde Londres, a México. Y lo más importante, su presencia en México anuncia que quiere dialogar, que desde luego viene para estar presente en esa convocatoria de Cortes y que no quería ser obstrucción para que la República, al menos sus instituciones más representativas, fueran restauradas. El acto se celebró el 17 de agosto de 1945 y estuvieron presentes 96 diputados. Se entendió que prácticamente cubrían el centenario. Por lo tanto, esas Cortes eran viables y había que aceptarlas como válidas. Y en ellas, ¿qué es lo que se llevó a cabo? Pues sobre todo el nombramiento de Diego Martínez Barrio como presidente interino de la República Española. Anteriormente era hora de las Cortes y ahora es el presidente interino de la República Española. Es decir, el primer eslabón de lo que era la República era restaurado. Un hecho, yo creo que importante y significativo. Pero lo más, sobre todo, lo más trascendente fue que tras su nombramiento, pues en esa línea de restaurar las instituciones republicanas, pues procede a designar nuevo gobierno. Previamente, Juan Negrín ha entregado una carta enviada al presidente interino de la República, en la cual presenta su dimisión. Un hecho importante, y un hecho legítimamente que dio, en este sentido, pues capacidad a Diego Martínez Barrio para designar nuevo presidente. Y ese sería, como les he dicho ya al inicio de mi intervención, pues José Giral Pereira. Las negociaciones para formar el gobierno fueron realmente conspicuas. Como esto se va a publicar, si ustedes lo quieren ver, ya ven con todos los entresijos y demás. Porque Giral era una persona republicana, concretamente de izquierda republicana, que no era aceptado por todo el elenco de formaciones políticas. Por ejemplo, los comunistas se negaron a entrar en el gobierno. Pero es que, además de esa situación, pues Giral se mostró renuente por diversas razones. Primero, cuando falleció Azaña, en 1941, noviembre del 41, él declaró que dejaba la política, que él no volvería a tener ninguna experiencia en cuanto a actividad republicana políticamente hablando. Eso lo hizo y lo mostró por escrito. Y además presentó su dimisión de la JARE. La JARE era una organización, sobre todo con vistas de financiación de la República en el exilio, en la cual era miembro, y presentó su dimisión. Sin embargo, esto no lo va a cumplir aquí. Y muy a pesar de su mujer. Les cuento un detalle, sencillamente, que está recogido en mi libro, la biografía sobre Giral durante la Guerra Civil. Y es que durante la dictadura de Primo de Rivera, pues fue perseguido por las fuerzas del orden de la dictadura de Primo. Y en una de ellas tuvo que simular una operación de apendicitis, porque se refugió en un hospital y llegaron allí los guardias y demás, y entonces se saturó la zona de la ingle y demás para que le vieran de que había sido operado. Pues bien, curiosamente, durante el exilio en México, pues iba a revisiones médicas y la acompañaba María Luisa, su mujer. Lo digo más que nada por lo anecdótico del hecho, ¿no? Entonces, pues el médico le dice, usted es operado de apendicitis. Decimos, ni hablar, no fue operado de apendicitis. Lo único que ocurre es que tuve que simularla, por si no lo detenían en el mismo hospital. Y es más, ¿qué dijo María Luisa al médico? El apéndice lo tiene. Fue la maldita política, doctor, la maldita política. Eso dijo tajantemente. Sin embargo, la maldita política la llamó de nuevo y en línea con lo que decía ustedes anteriormente, de que realmente el espíritu republicano, creo yo, y más de muchos de sus líderes, no hay que verlo solamente por lo trascendente de ser diputado o ser ministro y demás, sino por realmente reencontrarse y sobre todo identificarse con lo que era la República, con todo lo que ello conllevó. Trabajaron mucho, se esforzaron mucho para ello. Y desde luego lo que no querían era perderla. Yo creo que Giral era uno de ellos, entre otros muchos. Pues bien, él aceptó, le ofreció a Negrín concretamente que la acompañara,
concretamente le dijo exactamente que fuera su vicepresidente, que fuera ministro de Estado, dijo que no. También se lo ofreció a Prieto, que sin embargo en este caso también rechazó, pero sí dijo que por favor que hubiera un ministro socialista. Fue Fernando de los Ríos, como pueden ver ustedes en el cuadro que ahí les muestro. Los comunistas no aceptaron, pero sí Unión Republicana, Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, los anarquistas fue muy curiosa la negociación, porque aceptaron, fue una sorpresa. Pero claro, con un órdago decía, yo quiero tener 4 ministros. Hombre, pero ¿cómo? No, los anarquistas tienen que tener este gobierno 4 ministros. Finalmente accedieron con la mitad. Pero simplemente es un detalle de que los anarquistas aceptaran y demás, síntoma de que se veían síntomas y de que por primera vez este gobierno, que fue denominado el gobierno de la esperanza, podía dar un paso adelante y tal vez hacer realidad lo que se estaba esperando desde hacía tanto tiempo. Pero pronto pues llegaron los problemas. Si esto era en agosto, desde septiembre ya pues empezaron los problemas acuciantes, que no eran otro que la falta de financiación. Un gobierno en el exilio, no estando en su país, sin una hacienda que verdaderamente recuperara, sobre todo cobrar impuestos, etcétera, etcétera, pues difícilmente se podía financiar. ¿Y cuál fue la solución? Pues tirar en primer lugar de lo que fueron las organizaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque las asociaciones, los grupos que financieramente apoyaron la República, la JARE, por ejemplo, pues tenían fondos y esos fondos fueron incautados por el gobierno mexicano. Y Ávila Camacho, que era el presidente de México, tan pronto se formó el gobierno Giral, dijo una cosa que realmente resultó enormemente gratificante para este primigenio gobierno, y era que los fondos, concretamente de la JARE, que los tenía incautados su gobierno, 14 millones de pesos, se cederían al nuevo gobierno republicano. Tardaron en llegar, eso sí. Los 14 no llegaron ipso facto, pero sí paulatinamente se fueron transfiriendo y eso les permitió ir respirando. Otras cuestiones de financiación ligadas, pues también con la CAFARE. La CAFARE era la Comisión de Administración de los Fondos de Ayuda a los Refugiados, que también transfirió dinero, e incluso de la financiera hispano-mexicana y del Manuel Arnús, que era un barco que incautó la República al franquismo, que acabó en aguas de México. México lo vendió a Estados Unidos por 1,5 millones de pesos y México reconoció en 1945 que perteneció a la República y transfirió al gobierno 1 millón de pesos. En fin, que se movieron en línea a ver cómo se podía conseguir financiación y sobre todo hacer funcionar las instituciones con vistas a un posible derrocamiento de Franco y que esas instituciones se pudieran consolidar nuevamente en España. Y asimismo se pidieron cuentas a Negrín y se dijeron, oye, si hay un nuevo gobierno, todos los bienes que tenía el anterior que sean traspasados. Y sin embargo ahí la colaboración fue escasa. Incluso su ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, tiene una correspondencia muy diversa con Giral y en ella le dice que no existe un duro, una peseta en aquellos momentos y que poco podían transferir al respecto. Es decir, que en este sentido pues la República se encontraba con un tremendo hándicap. Sin embargo, había que funcionar y tirar adelante, sobre todo con vistas a la coyuntura internacional tan favorable. Y es que en noviembre del 45 se vuelven a convocar las Cortes. ¿Y ahora para qué? Pues sencillamente para que existiera el preceptivo reconocimiento del nuevo gabinete, el gobierno Giral. Inicialmente, el mismo de que Martínez Barrio propuso el 12 de octubre de 1945 que fuera esa reunión. Más que nada pensando por lo significativo que era para España esa fecha. Sin embargo, fue muy precipitada y hubo que posponerla al 7 de noviembre. Y aquí sí, aquí acudieron 135 diputados. Se superó el centenar con creces. No hubo problemas de quórum, por lo tanto, y lo más importante es que México dio todo el plácet para que no solamente las Cortes se reunieran, ratificaran al gobierno de Giral, sino que también expresó su ayuda material y, por supuesto, también, y muy importante, institucional. Y más allá de eso, pues Giral, cuando dio su discurso, pues en primer lugar lo que hizo, nobleza obliga, expresar su gratitud a ese país por lo bien que se estaba aportando con la República. Y posteriormente, pues
expuso sus líneas programáticas, tanto en materia exterior, de exilio, hacienda, defensa, etcétera, etcétera. Pero todo con un discurso muy claro, o al menos eso es lo que hemos podido deducir de eso que les expongo a ustedes en letra pequeña, que fue publicado unos días después en la Gaceta Republicana. Y es que toda esa organización de las instituciones tenía un fin esencial: derrocar al régimen franquista e implantar en España un Estado democrático republicano. Republicano, no monárquico, no, republicano. Tenía que ser restaurado. Y esto, evidentemente, con todos los asistentes, fue muy bien recibido. El mismo Juan Negrín así lo manifestó, el mismo Prieto, y aunque hubo unos días de debate, lo cierto es que en los mismos, pues Giral no salió mal parado y todos, de alguna manera, dieron su conformidad al nuevo gobierno y vieron la urgencia de que éste se consolidara en todos los sentidos. Se procedió a la organización del gobierno. Ahí, por ejemplo, tenemos los actos mensuales de este nuevo gobierno, cómo se administraba, pero aquí había, digamos, un ministerio que acaparaba no solamente la atención de la gestión, sino también prácticamente casi todo el dinero. Y no era otro que el Ministerio de Estado, por razones obvias. Un gobierno en el exilio, sin territorio, que tenía que fomentar la diplomacia. Y el Ministerio de Estado, pues prácticamente se iba, pues casi el 60-70% del presupuesto. Se llegó al punto, Fernando de los Ríos, que fue quien lo dirigió, y además en una gestión bastante eficaz hasta que tuvo problemas de salud, de que en la remodelación del gobierno en la primavera de 1946, el mismo Giral, pues decidió afrontar también la cartera de Estado. Había mucho en juego. Y las relaciones diplomáticas prácticamente no es que llevaran todo el tiempo, sino que significaba pues la misma actividad y sobre todo el supuesto deseo de derrocar al régimen de Franco. Y en ese sentido, pues se llevaron a cabo una serie de actividades, no solamente en Estado, sino también por los distintos gobiernos, y le pongo simplemente pues algunas referencias. Por ejemplo, se restauró el Tribunal Supremo, se creó un censo de exiliados, en fin, distintas iniciativas que simplemente lo que trataban era de este gobierno de ir preparando el escenario adecuado para cuando el desembarco en España se pudiera producir, desde luego que no fuera ni mucho menos improvisado, sino con unos ministerios debidamente organizados y con una planificación de lo que debía ser la República una vez restaurada en nuestro país. Y asimismo, del mismo modo, pues ya se había manifestado de que, si bien México siempre lo tuvieron presente, por razones obvias, pues había que dar un salto más. Y esos fondos de los que hablaba anteriormente sirvieron en buena parte para esto, para que el gobierno se trasladara definitivamente a Francia, concretamente a París. ¿Por qué a París? Pues, en primer lugar, por estar más cerca del escenario, que no era otro que España. Si se tomaba una decisión por parte de las potencias internacionales de, por una vez, derrocar ya definitivamente el régimen de Franco, había que estar cerca del escenario territorial donde eso se podía producir, y también porque el gobierno parisino pues admitió a la República en esos momentos. No hizo asco, aunque no lo reconoció. Cuidado, a ese tema volveré más adelante. Pero, desde luego, admitió de que no era una distorsión, que verdaderamente el gobierno republicano pudiera tener su sede en París. Y a su vez, junto a toda esa cuestión, se encontraron con una serie de cuestiones que eran alicientes. Había un movimiento, sobre todo, de oposición armada al franquismo en el interior de España, que estaba representado por la guerrilla, por el maquis, como bien ha dicho anteriormente el Carmen. Pues bien, esa guerrilla estaba llevando a cabo actividades verdaderamente significativas contra el régimen, aunque éste nunca lo reconoció, nunca. Siempre dijo que eran bandoleros, que eran bandidos, que esto no había existido, cuando realmente las cifras están ahí: 250 o 300 guardias civiles fallecidos, otro tanto de guerrilleros. En definitiva, que había un movimiento de oposición armada al franquismo importante. Ese era un aliciente significativo para trasladarlo. Y segundo, que se sabía que en París, no en México, pues se tendría una conexión más directa con lo que eran las potencias internacionales.
hay una remodelación del gobierno en la primavera de 1946, entran los comunistas, cuidado con la actitud de los comunistas, porque decir, bueno, fue una, digamos, una decisión de última hora, no. Cuando se formó el gobierno a finales de agosto del 45, en septiembre ya estaba Dolores Ibarrola, a la sazón secretaria general del Partido Comunista en el exilio, pidiendo a Giral que por qué, que habían cambiado de opinión, que por qué no podía haber un ministro comunista. Y este le dijo, no lo aceptaste en mi invitación inicial y ahora tengo que buscar el tiempo. Y el tiempo fue en la primavera de 1946. Concretamente, Santiago Carrillo fue ministro sin cartera. También entraron otros ministros como Castelao, Gallego, o Rafael Sánchez Guerra, conservador, etcétera, etcétera. Se trataba sobre todo de tener un gabinete que representara a todas las formaciones políticas. Este fue un deseo de Diego Martínez Barrio, que Giral trató de llevarlo a rajatabla, porque con toda la representación y pensando en una vuelta a España, pues qué duda cabe que facilitaba mucho la situación. Y a su vez nos encontramos sobre todo con el desamparo de la República. Si yo les estoy más o menos exponiendo cómo fue la peripecia de este primer gobierno en el exilio, pues también había un desencanto inequívoco. Y es que este gobierno de la esperanza esperaba que hubiera un refrendo internacional de la mayoría de las naciones. Y sin embargo, ni lo tuvo, ni llegó en ningún momento. Sí las hubo, que desde luego mostraron su adhesión y reconocimiento. México, Guatemala, Venezuela, por citar un ejemplo, fueron países que desde el primer momento se adhirieron a la causa republicana. Pero ¿cuánto costó en el resto del mundo? ¿Cuánto costó? Yugoslavia, Polonia, Rumanía, 9 estados. Y de los principales, ni uno. Ni uno. Francia, que había acogido al gobierno, no lo reconoció. Inglaterra, ¿qué decir de Churchill? Si ya estaba coqueteando. Ahí está el discurso de entrada en la academia de mi compañero Enrique Moradiellos, en el cual da todo tipo de señales y sobre todo de información sobre las relaciones de Churchill con Franco allá por 1944-1945. En definitiva, el desamparo de la República, en este sentido, pues no se vio correspondido por la ilusión que supuso la creación de este primer gobierno en el exilio. Pero quedaba otra, sobre todo alternativa. Por eso lo que les decía anteriormente de cómo se potenció el Ministerio del Estado, cómo la gestión de Fernando de los Ríos fue acertada. Ante los problemas de salud, el mismo Giral lo asumió. Yo asumo el Ministerio de Estado y la presidencia del Gobierno. ¿Por qué? Porque aquí nos va mucho en juego. ¿Y nos iba con qué? Pues con un tema que era primordial, la Organización de Naciones Unidas. Se iba a celebrar una asamblea en el último trimestre de 1946 y era clave. Se sabía que verdaderamente esa asamblea podía marcar un antes y un después para los derroteros de la República en el exilio. ¿Por qué? Porque allí estaban todas las potencias y porque había que trabajar sobre todo para que esas potencias, algunas muy representativas, otras no tanto, pero todos los países allí presentes, pues se pudieran pronunciar sobre el pleito español. Y se pronunciaron. Se hizo una gestión anterior pues verdaderamente admirable, contactando con todos, sacando estadísticas. Manuel de Irujo, que era del PNV y ministro sin cartera del gabinete Giral, pues se encargó de elaborar un estudio en París en el cual primero se aventuraban los apoyos que podía haber, por otro también los que estaban en contra de Franco y finalmente pues las posturas de las grandes potencias, y todo apuntaba a que verdaderamente podía haber un pronunciamiento a favor de la República en la esperada asamblea del último trimestre de 1946. Ojo, no olvidemos, los franquistas no cesaron a hacer defensa de sus reivindicaciones y denostar la República en todo momento. Y pese a ello, se llegó a una votación en aquel inolvidable, desde mi punto de vista, 12 de diciembre de 1946, en el cual se aprobó por 34 votos a favor la moción que defendía la República, que contemplaba una resolución de condena del régimen franquista, considerado fascista, cómplice colaborador de las potencias del eje derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Y además se incluían 3 recomendaciones, de todos conocidas, aunque
La verdad, yo creo que son importantes y se las leo literalmente. Excluir el régimen de Franco de los organismos internacionales, instar al Consejo de Seguridad a examinar las iniciativas necesarias por si en un tiempo razonable no se había implantado un sistema político democrático en España y recomendar la inmediata retirada de la capital de España de los representantes diplomáticos. Todos hemos visto las imágenes saliendo aviones de Barajas, ¿no?, en las cuales pues, los representantes diplomáticos se van, y sobre todo la esperanza que eso hizo albergar en muchos republicanos. Se ha dado un paso en la buena dirección, solamente queda una intervención que no se llevó a cabo, como tampoco la consolidación de este gobierno. Y es que, de nuevo, y termino como comencé, los problemas inveterados de la República, la división, afloraron poco después de concluir esta asamblea. ¿De qué forma? Pues de la forma que verdaderamente más había luchado para evitar la desunión. La desunión. Y es que, si esto se producía el día 12 del 17 de diciembre, pues Prieto pronunció un discurso en México que se mostró muy crítico con el gobierno Giral. Y ojo, no lo decía cualquiera, porque el Sansón socialista tenía mucho peso. Y a renglón seguido hay una crisis de gobierno. Los ministros socialistas y de UGT, pues junto a los de CNT, presentan su dimisión, un plan que ya había previsto el mismo Prieto. También el conservador Sánchez Guerra sale del gobierno. En fin, se cuestionaba, después de este éxito, pues la gestión y especialmente esta coyuntura favorable. Afloraron todos los instintos de división de la República y, desgraciadamente, pues esto significó el final del gobierno Giral. El mismo Diego Martínez Barrios se mostraba renuente a que fuera cesado Giral. Lo aceptó finalmente. Propuso Augusto Bárcena, que era también de izquierda republicana, y no fue aceptado por la mayoría de los partidos republicanos representados en el exilio. En definitiva, el Ejecutivo lo formó Rodolfo Llopis y a partir de ahí prácticamente la República entró en otros derroteros que a mí se me escapan en cuanto al estudio. Simplemente les he ofrecido una radiografía de lo que fue el gobierno Giral, que en resumen, pues sobre todo a esfuerzos de hacer una síntesis, realmente lo que vino posteriormente empeoró notablemente la situación. Y no por la falta de cualificación de los políticos que lo dirigieron, sino sobre todo porque ese desamparo internacional y esa esperanza que existió en 1946 de que realmente se pudiera dar un paso como era el derrocamiento del régimen y la restauración de la República, se fue difuminando poco a poco. Y con ello, desde luego, pues el olvido internacional del pleito español. Todos sabemos que ocurre a finales de los 40, los 50 y los 60. Es otro tipo, evidentemente, es otro escenario distinto, otra oposición, pero lo que significaba la posibilidad de derrocar al régimen, pues se fue prácticamente diluyendo. Entre otras razones, el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, se mostraron partidarios de mantener al centinela de Occidente, que era como se le llamaba a Franco en aquellos momentos, centinela de Occidente. Y eso, pues, en política internacional era decisivo. Aparte de eso, pues vienen los reconocimientos, 1953, por un lado el concordato con la Santa Sede, también la presencia, en este caso, de Estados Unidos y los acuerdos que estableció, de los cuales todavía tenemos constancia y de qué manera, ¿no?, con las bases militares que se instalaron en España. En fin, la República y la restauración se perdía inexorablemente, que no su legado, ¿eh? Y esto, como le indicaba en un principio, yo creo que debe ser ponderado debidamente. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la República, con sus luces y con sus sombras, fue el preámbulo del sistema democrático que disfrutamos hoy en España. Y esto hay que decirlo con letras mayúsculas. Y no nos debe dudar, sobre todo cuando tenemos alumnos de 18, 20 y 22 años que todavía tienen dudas sobre él. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por tu magnífica exposición sobre el gobierno republicano en el exilio. Si les parece, tenemos tiempo para abrir un turno de preguntas, tanto para
la profesora Lucía Prieto como para el profesor Julián Chávez, por si alguien, tanto desde los que están en telemático como desde los que están presentes. Abro el chat. Ah, sí. Encarnación Lemus. Gracias. Creo que aquí terminado pero los problemas que tenían la esperanza antes de la famosa reunión de la Asamblea General de diciembre, los republicanos no representaron una lista en la que quieren llegar a si hubiera habido una posibilidad de un apoyo mucho más fuerte, ¿no?, a la opción republicana, se hubiera perdido, porque no se dio la imagen de acción y por otra parte, creo que esto los aliados ya habían el gobierno está teniendo cada vez más esfuerzos económicos con los Estados Unidos, con el Reino Unido, y tal vez fue únicamente Francia el país que cometió el caso llegó más adelante hacia su apoyo a la República, ¿no? Y tal vez el crecimiento más físico fue un gobierno que financió al gobierno republicano. Porque distintos gobiernos financiaron el gobierno republicano, básicamente los gobiernos que hicieron hasta bien avanzado. Entonces, nunca terminaremos suficiente de pensar esta oportunidad tan importante que nos ha salvado, ¿no? Por lo tanto, no hay que hacer seguir revisando con determinación, pero cuanto más determinación se va realizando, menos se va Evidentemente, Carna, tú como buena conocedora también del tema, pues, ¿qué te voy a decir? Pero expresando sobre todo una expresión muy castiza, ¿no? Había que agarrar un palo ardiendo. Es decir, es que era lo que había. Franco estaba instalado. ¿Y de qué manera? A medida que pasaban los años, si bien era cuestionado el régimen, sin embargo, sobre todo ese final de la Segunda Guerra Mundial, ese momento, el derecho a intervenir en España. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque ya había unas negociaciones previas que estaba llevando el ministro de Exteriores franquista, Jordana, con, en este caso, Chorchi y demás, conocidas. Pero claro, eso lo sabía la República.
Pero ¿qué podía hacer? Vamos a luchar con lo que tenemos y vamos a tratar de sacar adelante esta resolución, incluso sabiendo de los problemas que había, pero lo sacaron adelante. Y tal vez en ningún momento ha habido una situación tan favorable como es. Y en ninguno. Después, en el exilio, como digo, se siguió otros derroteros muy distintos. Ese fue el momento. El momento en que nos falló lo que más necesitamos. Que las grandes potencias no solamente se hubieran quedado en grandes palabras, sino que hubieran intervenido. Intervenido en los asuntos españoles para derrocar un régimen fascista. Y no lo hicieron. Aquí el problema, claro, de caer en la ucronía. En la ucronía, es decir, de tratar de reescribir la historia, es decir, lo que pudo ser y no fue. Y lo que fue, pues, en buena parte tú lo has dicho muy bien, Encarna. Ahora, esos intentos de reescribir la historia, pues estamos asistiendo a ello, que no nos impida lo demás. Es decir, la República no prosperó, no hubo, pues eso, el paso decisorio, el mismo Giral, Diego Martínez Barrio, pues lo defendía, Niceto, Alcalá Zamora también en el exilio, pues lo defendían de que, hombre, que hay que dar un paso más, y ese paso más no lo dieron, porque ya se estaba negociando atrás. Pero insisto, había que coger un palo ardiendo, es decir, esto es lo que tenemos y tenemos que ir, y en lo que tenía, y podían hacer, hicieron bien los deberes. Y de hecho ahí están los datos, ¿no? Y los votos. Ahora, lo inesperado fue, primero, pues la trifulca en el gobierno, y segundo, que independientemente de eso, pues todo lo contrario. El paso del tiempo consolidó un régimen que, bueno, ese es otro tema. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Si no le importa venir para Bárbara, que oigan. Bárbara. Sí, bien. Sí, pero los de casa probablemente no. Mejor si habla por el micrófono más nada. Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos de la profesora Lemus, para quienes trabajamos estos temas. Es un verdadero placer estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes. Y sí que quería preguntarle al profesor Chávez, y también tal vez la profesora Prieto pueda sumarse. Hay temas que nos parecen que están ya ciertamente trillados, y cuando hablamos de exilio, pero a lo mejor es porque ya hemos leído demasiado o lo hemos trabajado una y otra vez y decimos, bueno, ya está todo hecho, no hay nada más que decir. Usted decía, sí que quedan algunos aspectos ahora que tenemos toda esta documentación digitalizada, que tenemos acceso a ella desde su punto de vista, desde vuestros puntos de vista. ¿Cuáles son aquellos temas que podrían trabajarse, que debemos trabajar, que hay un campo abierto para la gente, por ejemplo, que esté comenzando a hacer investigaciones, para quienes estén revisando, etcétera? Gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como su pregunta es muy general, yo particularmente creo que está todo por estudiar siempre, que sabemos cosas, pero ni todos sabemos las mismas cosas, ni las sabemos desde las mismas visiones. A nivel local sigue habiendo documentación primaria que no es muy conocida, o que solo es conocida por investigadores locales. Y creo que con esta documentación y con esta fuente se hace un poco de colonialismo historiográfico, porque vemos cosas estudiadas en la primera instancia en bibliografía extranjera, y sin embargo está tratada superficialmente. Con respecto al tema que he traído yo, pues creo que las migraciones interiores, el drama que se vivió en pequeñas comunidades, pues es poco conocido. También es poco conocido lo que supuso la vuelta para quien se había marchado. Incluso muchísimo silencio, porque hubo un estigma, ya lo he dicho en mi intervención, en tanto en cuanto que el ocupante consideraba que el ocupado era un enemigo, su salida se consideraba punible. Creo que a nivel primario hay mucho que estudiar, pero creo que también hay que revisar la bibliografía que se hace fuera, y creo que también que hay que repensar algunos mitos.
En el caso particular que yo he estado trabajando junto con mi compañera, que estamos ahora en ello, de la carretera Málaga-Almería, pues creo que hay que documentación que hay que revisar en el extranjero. Hay un poco mito que eso fue poco conocido y sin embargo se publicó en toda Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero solo con una visión, con el relato de Bethune. Y sin embargo hay otros relatos, como por ejemplo el de Wolsey, el conductor de la ambulancia y la misma documentación de SISE, que está en archivos canadienses, que aquí es muy poco conocida. Y, por ejemplo, pues creo que en eso habría que profundizar. Le digo por concretar un tema, porque es muy general, ¿no? No sé si... Yo también me sumo a lo que acaba de decir la compañera, ¿no? De que quedan muchas variables que estudiar, los retornos, por ejemplo, cuándo y cómo se produjeron. Pero hay un tema que yo creo que se merece alguna que otra monografía. Por ejemplo, las formaciones políticas que se han presentado, de algunas formaciones en la República, pero sin embargo en el exilio no. En el Centro Documental de Salamanca está toda la información de Izquierda Republicana, por ejemplo, o de Unión Republicana. Pero que no digo un legajo, mucha información, mucha, por citar un ejemplo. Del mismo Partido Socialista. El Partido Socialista, especialmente la correspondencia, que está en parte depositada en el Archivo Histórico Nacional. Y qué decir, pues de las grandes figuras. Les ha trabajado, pues, Diego Martínez Barrio. Pero Diego Martínez Barrio es que tiene una cantidad de aristas, como yo lo he dicho, porque he tenido la oportunidad de releer sus memorias, las memorias, los documentos naturales que están depositados en el Archivo Histórico Nacional, que dan un juego tremendo históricamente hablando, porque no solamente era don Diego o don Niceto, sino las relaciones que tenía cada uno de ellos. Y a partir de ahí ve la correspondencia, porque de alguna forma se ve el pulso de la República, en este caso en el exilio. Es decir, que simplemente con eso, pues yo creo que ya se andaría bien. Pero además, los testimonios. En Salamanca hay un acopio de testimonios, por ejemplo, del hijo de Giral, Francisco Giral. Hay hasta 400 entrevistas que las hizo Dolores Brugat en México. ¿Qué repertorio? ¿Qué información? Y especialmente lo que nos interesa a los historiadores, una información diversificada que te pueda enlazar unos con otros. ¿Por qué? Porque Francisco Giral tenía relación con otros republicanos y a su vez mantenía una correspondencia. ¿Y quiénes eran esos republicanos? En definitiva, pues tratar de entrelazar los distintos contenidos de lo que fue el exilio, que como digo, no acabó en 1947, sino que se prolongó hasta 1975 con la presidencia de Valera, ¿no es así? Ahí está la doctora que hizo una excelente tesis dirigida por Leandro sobre ese tema. Es decir, que hay mucho, simplemente lo que hay que adentrarse en el archivo. Yo al menos a los que os interese la historia os animo, porque afortunadamente cada día tenemos más documentación y más acceso a ella. Es lo que puedo decir. Sí, la profesora Cordero ha perdido la palabra. Gracias. En primer lugar, quería agradecerle a ambos su intervención y hacer un par, bueno, en el primer caso una observación y en el segundo una pregunta. En el tema de la viabilidad del gobierno, de los gobiernos en el exilio, yo coincido un poco con Encarna en que desde el principio, desgraciadamente, estaba perdido, porque el problema es que nunca tuvieron la misma visión, el mismo objetivo, la misma visión de Estado, ni siquiera dentro del gobierno Giral. Cuando se integran los anarquistas, bueno, ahí hay dos ramas, una rama que entiende vamos a colaborar, pero siempre y cuando esto no nos cierre las puertas a otra posible salida. Otra rama que es mucho más radical que lo que está buscando la revolución. Los comunistas cuando colaboran es por puro interés, es decir, la idea es vamos a utilizar esta vía para conseguir apoyo. De manera que en el fondo el gran problema del primer gobierno, del gobierno de Giral, es que realmente tenía un modelo de Estado que yo mucho me temo que no era compartido, y ni siquiera por quienes estaban dentro del propio gobierno. Si a eso le sumamos la inmediata Guerra Fría,
El hecho de que esa desunión de la que también nos ha hablado, efectivamente, es que es muy difícil cuando se llega a la ONU y se llega con una delegación, pero a la par que está la delegación se están recibiendo informaciones de que no son una delegación, es que hay una serie de grupos que todos se supone que representan a la República Española y cada uno dice una cosa. Es complicado, ¿eh? Ya se veía venir desde la conferencia de Chapultepec, yo creo que ya se veía venir que la solución era muy, muy difícil, ¿no? Y en el caso de Lucía, me ha interesado muchísimo su intervención y hay una cosa que me ha resultado muy curiosa. En los datos que aparecen en uno de los cuadros aparece un 20% de andaluces, de esos que se mueven dentro de la península, ¿no? Los primeros refugiados. Es verdad que muchos andaluces viven no un exilio, sino dos exilios. El primer exilio que los lleva, en todo caso, hacia Cataluña y luego tienen que volver a salir. ¿Habéis estudiado qué pasa si tenemos en cuenta que en Francia deben ser andaluces aproximadamente un 10,5% de los exiliados y estamos hablando de un movimiento de población de un 20%, ese otro 10% de andaluces se queda quizás en Cataluña o se termina desplazado de su lugar de origen? No sé si en ese caso lo habéis estudiado. ¿Regresan? Es decir, los que salen de Sevilla y se van a Málaga, ¿regresan a Sevilla luego? Sí, dentro, no los que salen a Francia, sino dentro de España. Datos de cuántos regresan no tenemos. Nosotros hemos seguido la ruta por los campos de refugiados de la España republicana, también en el sur de Francia. Lo hemos seguido en el célebre convoy de Angulema, que algunos fueron a los campos de concentración nazis. Y sabemos que bien entrados los años 40 están enviando a través de la Cruz Roja ponerse en contacto con sus familiares. Y también hemos constatado un hecho muy dramático en el ayuntamiento en concreto de Ronda. En los años 40 había familias de Ronda aún en Francia que a través de la Cruz Roja escribían al Ayuntamiento de Ronda para decirles a sus familiares que estaban vivos, y el Ayuntamiento de Ronda no se las entregó a sus familiares. O sea, yo no podría decirte cuántos eran y el porcentaje, pero que en los años 40 había andaluces, por lo menos de los que nosotros hemos seguido el rastro, en Francia sí, porque intentaron un contacto a través de la Cruz Roja. No, nosotros hemos rastreado a través de, cuando hemos localizado a las familias que salieron, pues ya las hemos seguido la pista y nosotros, la mayoría de los que salieron y sobrevivieron, volvieron a Málaga y volvieron a Marbella y volvieron a sus lugares de origen. Yo particularmente no tengo noticia de gente que se haya quedado en Cataluña. En Francia sí, pero en Cataluña concretamente no. Muy brevemente, simplemente dos matizaciones. Obviamente, es decir, la viabilidad, eso es obvio, pero ¿cómo fueron derrotados en 1939? Y reprimidos, ahí están las cifras, ¿no? 110.000 fusilados durante la guerra, 30.000 con posterioridad. Sí, una derrota, pero una derrota además a sangre y fuego, ¿no? Estaban totalmente perdidos. Los que se fueron, los que retornaron, pero claro, aquí, digamos, el faro fue la evolución de la Segunda Guerra Mundial, la inesperada evolución de la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo albergar esperanza, pero esperanza dentro de un contexto muy complicado, con una república dividida entre África, lo otro, y dentro de eso aunaron esfuerzos a ver cómo se podía incardinar la cuestión. El empeño de que todas las formaciones políticas estuvieran presentes, claro, pero sabían de más lo que pasaba con los comunistas durante el maquis, enfrentado con los socialistas, el caso de Asturias, ¿no? Cuando Indalecio Prieto, por ejemplo, pues logró la evasión de 28
28, concretamente 28 guerrilleros que quedaron allí en 1948. Los comunistas se quedaron aquí, pero los comunistas especialmente trataron de acaparar todo el protagonismo de esa primigenia oposición representada por el movimiento armado del maquis. Es decir, que ellos campaban a sus anchas, pero dentro de ese contexto trataron de aunar. A ver si, sencillamente, somos capaces de convencerlo para que así fuera. El tema de la ONU, cuidado, que se trabajó mucho, muchas intervenciones. Desde mayo, presencia, es decir, los trabajos previos fueron arduos, y tratando de, sobre todo, aportar mucha documentación, mucha. A mí me sorprendió, realmente, Lo que pasa es que una conferencia, pues claro, queda muy limitado, pero en ese sentido, si lo vemos, realmente nos va a sorprender, pero que más allá de eso, pues está claro. Los vicios inveterados de la República afloraron, pero sobre todo las dificultades. Es que administrar un país en el exilio lo estamos viendo, ¿no? Esto no es nuevo y sobre todo hagamos un ejercicio de historia comparada. A ver qué país ha conseguido, estando en el exilio, volver y restaurar el régimen que realmente defendió, por muy democrático que sea. Y en ese aspecto, pues, queríamos ser una excepción y, bueno, ¿para qué seguir? Te quería contar solo una cosa que la he recordado a medida que me estabas preguntando. Donde sí nosotros hemos localizado familias que no regresaron es en Tánger, en Marruecos, pero después de la independencia, o sea, no han vuelto, ¿no? Han vuelto a Marbella ya en los años 60 como en el marco de la emigración económica. Gente de la línea y del campo de Gibraltar sí se asentó en Tánger. Fernando. Vamos a ver, en el estudio que nosotros hemos hecho, que hicimos, y la base de datos que tenemos del exilio de los andaluces y las andaluzas, tenemos prácticamente como unos 20 y tantos mil. No te puedo decir exactamente porque bueno, yo llevo unos años fuera, pero lo que están trabajando. Y nos encontramos lo siguiente. Primero, muchísima gente, por ejemplo, de la emigración política y del exilio al norte de África, fundamentalmente son malagueños. Es decir, el 35% vienen a ser malagueños y malagueñas, pero fundamentalmente malagueños. Después, en torno a un veintitantos almerienses. Y después ya va descendiendo en función de la distancia. Son norte de África. Tenemos, por ejemplo, toda la documentación del campo de Mogán. Y el campo de Mogán tiene prácticamente 3.000 y pico exiliados, ¿no? Se tiene toda la documentación del campo de Susonim, de Relinsán. Y entonces, con eso hemos podido hacer estadísticas y proyectar. Es decir, lo que van a ser retornos, sabemos que hay como 180.000 personas que vuelven en el retorno. Fundamentalmente son soldados. La inmensa mayoría son soldados. Gente que se ha ido por motivación política directa, evidentemente no va a volver. Son muy pocos los que vuelven. Sí vuelven muchos soldados, que bueno, han dejado las armas, el ejército se ha ido y bueno, y eso configuraban un grupo muy importante. Y después también van a volver muchas mujeres que han tomado el camino de la carretera de Málaga a Almería y que salen al exilio, que la meten en albergues y en un momento determinado dicen, ¿qué hago yo aquí con mi hijo y con mi hija si yo no he hecho absolutamente nada? Y entonces cogen y se vuelven a Málaga o se vuelven a Motril, porque claro, lo de la carretera no solamente en Málaga, sino todo lo que lleva consigo los distintos pueblos que se van añadiendo a la carretera por temor a la llegada de las tropas. Por lo tanto, hay retornos de mujeres, niños, niñas, sí que hay retornos de militares, soldados fundamentalmente, no dirigentes del ejército, y después, pues bueno, también hay gente, otro tipo de gente. Entonces, podemos estar hablando, si salen 540.000, vuelven 180.000, bueno, estamos hablando prácticamente de 200 y pico mil que se quedan
se quedan en el sur de Francia que se quedan en el norte de África. El norte de África se mantiene una colonia muy potente en Orán, que es fundamentalmente donde están, y la inmensa mayoría que pueden salen, sobre todo los hombres, salen a combatir, van a salir muchos de ellos a combatir con las tropas o bien de Montgomery o bien con Leclerc, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial, y ya tienen los derroteros que el resto del exilio, ¿no? Bueno, yo por ahí, por los datos que tenemos son muy interesantes, no lo hemos todavía hecho públicos, porque queda todavía investigación que ir metiendo y tal, y bueno, pues tampoco tenemos el grupo boyante ahora, que no estoy yo un poco al frente de esta cuestión, pero en cualquiera de los casos hay diseño de toda esa documentación, pues claro, porque ahí tenemos los nombres y apellidos de todos y de dónde proceden. Y después hay otra cosa de Cataluña. Hay muchos, cuando se da el tanto por ciento de andaluces y andaluzas que salen al exilio, no es que vivan en Andalucía, sino que han hecho la emigración económica. La emigración económica en los años 20 o en los años 10, que proceden de Andalucía, que después se han enrolado en sindicatos anarquistas o en grupos políticos catalanes y tal, y que toman camino del exilio. Aparecen como andaluces, porque claro, normalmente lo que se da es el lugar de origen, no de donde viven. Por lo tanto, hay un tanto por ciento bastante elevado, como más de un 10 o un 12%, que son de origen andaluz, pero que están ubicados en Cataluña. Muchas veces cuando los catalanes se hacen de todo el exilio, la retirada es catalana. Y claro, cuando decimos que la retirada no es catalana, sino que la retirada es prácticamente de todos los sitios, pues no les gusta mucho. Pero entonces cuando se les dice, vamos a ver, hay gente que está viviendo en Cataluña, que tienen origen de Andalucía, de Extremadura, de otros sitios, y que salen porque han participado directamente o por temor, o por miedo, etc. Hay muchas mujeres que salen, y ese es otro de los temas que hay que seguir profundizando. Hay ya tesis importantes sobre el tema de las mujeres del exilio, pero las mujeres fundamentalmente son refugiadas. Es decir, salen buscando, por miedo, refugio, buscando la unidad familiar, etcétera, y muchas de ellas salen en una segunda emigración, un segundo exilio, que es cuando termina la Guerra Mundial. Cuando termina la Guerra Mundial hay un segundo exilio que es muy interesante y que todavía no se ha investigado a fondo. Son muchísima gente que pasa la frontera clandestinamente, se reencuentra con el marido, o sale directamente porque es prácticamente imposible vivir con la asfixia que hay en ese momento en España. No solamente mujeres, sino también hombres que han salido de las cárceles. El anonimato de las ciudades está muy bien, pero hay muchos que ni en las ciudades pueden vivir y cogen el camino del exilio a partir del 45, que es cuando se vacían prácticamente las cárceles, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Lo dejamos aquí hasta mañana. Gracias también a los que están en casa. Nos vemos mañana a las 6.